el 62. En el 62. Que es donde realmente se une nuevamente la Confederación Argentina luego de guerras internas, donde se unen los federales y los unitarios con la mediación de López. Y tuvo una preparación, como dijo Carlos, una preparación bien militar. Sí. Y su padre lo envía, él en el 54 lo envía a una misión de diplomática a Europa, de donde trae nuestro primer buque de guerra, que es el Tacuarí, donde la conoce a Madeline Lynch. Y la trae también. La trae también. Sí. Ya cuando llega, ya llega con un hijo, porque Panchito había nacido nace en Buenos Aires. O sea, López no tuvo la suficiente preparación diplomática como para afrontar ese periodo histórico. Tampoco no teníamos un cuerpo diplomático como lo tenían los brasileros, por Claro. ejemplo. Lo teníamos a Verges Consolidado. y A nada Gelli. más. Gelli ya es de la época de Don Carlos. Ustedes decían también de que el paraguayo era antes de la guerra y otro es el que se constituye después, o sea... El aspecto sociológico. El aspecto, o sea, cómo fue diezmada la población y el paraguayo cada vez un poco más cabizbajo después de todo esto. No sé si eso también ocurrió, ¿es así? Y el paraguayo en esa época, antes de la guerra de la Triple Alianza, no había era homogéneo, no habían partidos políticos, no había ni clubes de fútbol, nada, estaban todos bajo el mismo sol. Una misma colectividad. Y aparte dirigidos por una dictadura, desde la época de Francia, Sí. desde que fuimos independientes fueron manejados prácticamente por una dictadura, entonces el paraguayo obedecía. Y estaban viviendo, mientras en los otros países, en los alrededores, se vivía guerras civiles, hambre y eso, el paraguayo vivía relativamente bien. Uno de los mayores detractores de los gobiernos de López es el ingeniero Thompson. Él dice que el paraguayo andaba descalzo, que los gobiernos de López eran corruptos. A pesar de que traían cierto progreso, especialmente Bueno, convengamos, la familia López Sí. se alzó con una cuantiosa fortuna, Sí. siendo antes una familia de clase media normal. Claro, y sus obras de infraestructura eran enormes, pero él dice, a pesar de todo eso, el paraguayo vivía mucho mejor que los argentinos, que los uruguayos y que los brasileros, porque los brasileros tenían una alta corte pero en Río de Janeiro, pero el resto del país eran... Extrema pobreza. Una extrema pobreza, sí. Solamente los hacendados vivían bien. Evidentemente había una envidia hacia el Paraguay y gran envidia hacia la prosperidad económica que teníamos como nación. Lo que se tenía mucho de parte de nuestros enemigos, por decirlo, en la guerra, era un desconocimiento total del Paraguay. No se sabía, Claro. de ahí venía el miedo también, porque no se sabía qué es lo que... Paraguay, para una guerra relámpago de aquella época, podía formar un ejército gigantesco en 1 o 2 semanas. Y fue lo que hizo para la guerra de la Triple Alianza. defenderse. Pero con el correr del tiempo, demográficamente, lo que es Argentina y Brasil, por la cantidad de habitantes, nos superaron ampliamente. Pero no tenían esa capacidad que tenía el Paraguay de levantar tan rápidamente armas a sus hombres. Y esas fueron las consecuencias de lo que nos ha pasado. ¿Hay mensajes? Hay mensajes y justamente los quiero compartir con nuestros queridos invitados del día de hoy. Dice, buen día, hace mucho tiempo yo digo lo mismo, estamos en plena triple alianza el día de hoy. Bueno, existe siempre esa concepción, ¿no? También otro mensaje dice, buen día, el análisis de la guerra no debe limitarse a lo que sucedió el 1 de marzo, se debe conocer el contexto y los antecedentes que vienen de muchos años atrás, que es lo que estábamos comentando un poquitito al respecto. Gracias por su mensaje. La guerra de la Triple Alianza fue contra el Paraguay y no del Paraguay contra la Triple Alianza. Bueno, lógico, obviamente. ¿A qué se refiere al decir el Leopoldo de Sudamérica? Bueno, Leopoldo, el emperador Leopoldo, era un personaje muy admirado por López justamente y era Leopoldo I de Habsburgo. Y quería contarles un poquitito, como el rey de Hungría, él unificó las 3 partes del reino que tenía cerca de 150 años más o menos, dividido tras la invasión otomana, y después expulsó a los turcos y ratificó con el Tratado de Paz de Karlowitz de 1699, y él admiraba mucho realmente a Leopoldo. Esto está en el libro de Eros Nicolás Siri, Por el que llora el Urutaú, para aquellos que quieran
chequear la fuente. El 1 de marzo de 1870 cayó heroicamente el mariscal López. A ver... 5 años de lucha desigual ante el imperialismo, prefiriendo dar la vida por la patria antes que doblegarse ante los intereses del mercantilismo opresor, de los bancos británicos y sus lacayos. Y Pedro II quedaron grabadas para siempre sus últimas palabras a orillas del río Aquidauán-Niuí: vencer o morir, y muero por mi patria. Muchos escritores extranjeros después de la guerra quisieron deteriorar su figura y la de Lisa Lynch. Felicidades a los jóvenes, dice, para ustedes. Gracias. El genocidio y el despojo no se justifican para nada. Pensar que la Argentina reclama hasta hoy las Malvinas, qué contrariedad, dice. Es cierto. Sí. Viva Paraguay, legendario y soberano. Sellaremos con nuestra sangre la sentencia de un pueblo libre que muere pero no se encadena. Wow. A ver, los mismos verdugos son los dueños de gran parte de nuestras tierras. Bueno, hablando del conflicto que tenemos últimamente. ¿Qué opinan, chicos, sobre estos mensajes? El tema de... lo que estaba escuchando, el tema de Inglaterra, por ejemplo. Sí. Nosotros hicimos un congreso hace ya 2 años con expositores de Brasil, Argentina y Uruguay. Y dentro de ese grupo estaba un doctor en historia que es Maestri, su apellido. Mario Maestri, brasilero, comunista, y él le había hecho un trabajo muy interesante sobre la influencia supuestamente británica en la guerra, exactamente. Y ahí está la palabra, los bancos, porque realmente no existe documento que pueda demostrar de que hubo una influencia del gobierno británico, no así de sus bancos. Y que es diferente, porque los bancos sí ganaron y mucho. Prestando el plata a las intendencias, tanto argentinas como brasileñas, la intendencia de guerra, todo lo que tenía que comprar uniformes, alimentos. Pero no, del gobierno británico no. Después se habló también del tema de algodón, que tampoco no tiene ningún asidero documental, porque cuando eso Inglaterra era dueño de Egipto, de la India, no necesitaban algodón de Paraguay. Era una maquinaria el interés económico, entonces. Lastimosamente. Ahora nosotros recibimos préstamos, ¿no es cierto? Sí, el primer préstamo que Paraguay hizo fue en 1871, que comenzó nuestra corrupción también. Porque no llegó creo que una parte, la décima parte. Un 5% de ese préstamo llegó a Paraguay. Así el resto mismo fue dilapidado por completo. Sí. Hay que aclarar también que Brasil recibió préstamos para la guerra y que Brasil quedó quebrado después de la guerra de la Triple Alianza. ¿De la guerra contra nosotros? Sí, sus bancos Brasil también quedó quebrado. Brasil era una cosa y, antes de la guerra, y luego de la guerra entró en un periodo de decadencia que recién se empieza a recuperar con Kubitschek. Comenzó la corrupción, dijiste. Sí, porque se dilapidó un préstamo internacional y llegó una parte mínima para un préstamo Paraguay. Millonario. Creo que era 1 millón de libras esterlinas. Exacto, un millón de libras esterlinas. Que fue pagado después por el Estado. Que fue pagado por el Estado. 2 préstamos grandes fueron, del 71 y del 73. El 73 también sufrió una suerte parecida. Llegó una parte nada más. Creo que llegó el 15%. Ya llegó una parte nada más. ¿Quiénes eran los que...? Y muchos lo culparon a Gil, por ejemplo, que fue un presidente que después fue asesinado. José Gil. Juan Bautista Gil. Juan Bautista Gil. Que fue asesinado después en el año 77, creo. Él lo culpa bastante por él era el ministro de lo que era el ministro de Hacienda cuando eso. Sí. Y de haberse dilapidado ese dinero. Chicos, tuvimos una seguidilla de presidentes después, ¿verdad? De gobiernos de poca duración. Ese ajetreo político, esa falta de ausencia de sostenibilidad democrática, ¿verdad? Y de consolidación nos sigue afectando todavía ahora, ¿verdad? El ir y venir. Lo que pasa es que Brasil y Argentina no solamente se disputaban nuestro territorio, sino que después se disputaban la hegemonía política en Paraguay. Exacto. Entonces, esa pelea que se suscita entre ellos lo llevaron al campo ya de gobierno. Y el primer gobierno fue el triunvirato, que ya se instala en Paraguay antes de la muerte de López. Después el triunvirato desaparece, queda uno solo de los triunviros, que era un triunviro que habría puesto Brasil en ese grupo. Y a partir de ahí, revoluciones, la creación de los partidos, inestabilidad, la venta de las tierras